Tallulah Quirk se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y dejó la llave inglesa. En la fábrica Quirk Tools hacía mucho calor incluso a mediados de octubre. Los viejos hornos para templar el metal desprendían tanto calor que ningún sistema de ventilación era capaz de contrarrestarlo. Podría haber trabajado en su despacho, con aire acondicionado y una taza de té, pero hoy le apetecía estar más cerca de la producción. Señora Quirk, han llegado las nuevas especificaciones de Reynolds, le dijo Louis, el capataz de turno, mientras se secaba las manos con un trapo. Dicen que es urgente. Déjeme ver. Tallulah echó un vistazo a los papeles. Vaya, han vuelto a cambiar las tolerancias. Habrá que reajustar las máquinas. Dígale a Holden que se encargue de ello después de comer. Louis asintió y se marchó. Tallulah echó un vistazo al taller. Una quincena de trabajadores, 3 tornos, 2 fresadoras y una pequeña línea automática para la fabricación de instrumentos quirúrgicos especializados. No era un gigante de la industria, pero sí un sólido negocio familiar del que Berlingheim se había enorgullecido durante los últimos 35 años. Quirk Instruments había sido fundada por Obadiah Quirk en 1988. Empezó fabricando herramientas manuales sencillas en un garaje alquilado, pero con el tiempo la empresa creció y encontró su nicho en la fabricación de instrumentos médicos e industriales especializados por encargo. Tallulah se sabía la historia de memoria. A Obadiah le encantaba contársela a cada nuevo empleado y proveedor. Hace 12 años, Tallulah no sospechaba que formaría parte de esta historia. Era estudiante de ingeniería con una beca y trabajaba como camarera en el Pony Express, una cafetería cerca del campus universitario. Allí conoció a Garrison Quirk, que entró a tomar un café después de reunirse con los proveedores. Garrison era guapo, con esa belleza segura y un poco arrogante de las personas que nunca dudan de su lugar en la vida. A los 29 años ya era vicepresidente de la empresa de su padre y tenía fama de ser un hombre que conseguía lo que quería. Tallulah le gustó desde el primer momento. «Volveré mañana», le dijo entonces, dejando una propina demasiado generosa. Y volvió. Y luego otra vez. Y otra. Su romance se desarrolló rápidamente. Tallulah, que había crecido en el seno de una familia de electricistas y enfermeras, estaba encantada con la seguridad de Garrison y el mundo que él representaba. Un mundo de negocios familiares, tradiciones y oportunidades. Él era atento, generoso y parecía realmente interesado en sus ideas sobre el futuro. «Tú piensas de otra manera», le decía, «no como todas las chicas de mi círculo. Tú tienes perspectiva». 6 meses después se casaron, para sorpresa de sus familias y amigos. El padre de Garrison, Obadiah, se tomó la decisión de su hijo con cautela. «Espero que sepas lo que haces», le dijo durante el ensayo de la cena de boda. «El matrimonio no es un contrato que se puede rescindir si las condiciones dejan de ser satisfactorias». Tallulah recordó cómo se tensaron los hombros de Garrison al oír esas palabras. La relación con su padre siempre había sido complicada. Obadiah era un hombre exigente y de principios, que había construido su negocio desde cero y esperaba de su hijo la misma dedicación. Garrison, por su parte, parecía más interesado en las ventajas que le reportaba su condición de heredero que en el trabajo en sí. Tras la boda, Tallulah se mudó a la espaciosa casa de Garrison en el prestigioso barrio de Berlingheim y se enfrentó por primera vez a la realidad de su relación. Garrison esperaba que ella dejara los estudios y se centrara en su papel de esposa y futura madre de sus hijos. «¿Para qué necesitas la ingeniería?», se preguntaba él. «Tenemos suficiente dinero. Puedes dedicarte a lo que quieras, a la caridad, al arte». Pero Tallulah no estaba dispuesta a renunciar a su sueño. Tras varias conversaciones tensas, llegaron a un acuerdo. Ella terminaría sus estudios y luego verían qué pasaba. La primera crisis grave en su matrimonio se produjo un año después,
Cuando Garrison le confesó que la había engañado con una compañera de trabajo durante un viaje de negocios. No significó nada, le aseguró. Solo fue un error tonto. Solo te amo a ti. Tayulá estaba devastada, pero decidió darle otra oportunidad a su relación. Siempre había sido práctica, quizá demasiado, como a veces le decía su amiga Marlo. Sabes perdonar, pero no olvidas, le decía, y tenía razón. Después de graduarse con honores, Tayulá decidió aplicar sus conocimientos en el negocio familiar. Para su sorpresa, Obadiah apoyó con entusiasmo la idea. «Tienes la cabeza bien puesta», le dijo después de su primera conversación de negocios. «Y no le temes al trabajo. Necesitamos gente así». Tras comenzar como asistente en el Departamento de Control de Calidad, Tayulá pronto destacó. Su formación en ingeniería y su atención innata a los detalles resultaron muy valiosas para la empresa, especializada en instrumentos de precisión. 3 años después, ya dirigía el departamento de compras y 2 años más tarde se convirtió en directora de atención al cliente. ¿Sabes por qué Tayulá lo hace tan bien?, le preguntó Obadiah a su hijo durante una cena familiar. Porque sabe escuchar. A los clientes les gusta que les escuchen. Garrison no dijo nada, pero Tayulá notó cómo se le crispaba la comisura de los labios. Nunca lo había dicho abiertamente, pero a ella le parecía que él había empezado a considerar sus éxitos en la empresa como un desafío personal. En sus 10 años en Quirk Instruments, Tayulá había creado un sistema eficaz para interactuar con clientes y proveedores. Recordaba las peculiaridades de cada cliente importante y sabía cuándo había que mostrarse firme en las negociaciones y cuándo ceder. Muchos clientes preferían tratar con ella. «Señora Quirk, ¿tiene un momento?» Jerome, un joven especialista del Departamento de Desarrollo, apareció en la puerta del taller. «Tengo una idea para una nueva abrazadera para Mallorca Medical». «Por supuesto», dijo Tayulá sacudiéndose las manos. «Vamos a mi oficina, allí estaremos más cómodos». De camino se encontraron con Garrison, que caminaba a paso ligero, absorto en una conversación telefónica. Saludó a su mujer con la cabeza, pero no se detuvo. Últimamente, Garrison pasaba cada vez más tiempo fuera de la oficina, comidas de trabajo, golf con posibles inversores, foros empresariales. Decía que estaba buscando nuevas oportunidades para la empresa, pero aún no había resultados concretos. El despacho de Tayulá era pequeño pero funcional. Una mesa, varias sillas, un armario con muestras de herramientas y una pared con fotos del equipo y los clientes. Nada superfluo, todo a mano. «Bueno, ¿qué tienes?», preguntó ella cuando se sentaron. Jerome desplegó los planos y comenzó a explicar su idea. Tayulá escuchó atentamente, hizo preguntas y tomó notas. Le gustaba esta parte del trabajo, ver cómo nacían nuevas ideas y ayudarles a tomar forma. «Bien, hagamos un prototipo y probémoslo», concluyó. «Si todo funciona, me pondré en contacto con Mallorca. Están renovando la línea de herramientas para el próximo trimestre». Después de que Jerome se marchara, Tayulá abrió su agenda y pasó varias páginas hasta llegar a las anotaciones de 2 meses atrás. El 23 de agosto, Obadiah Quirk sufrió un infarto masivo durante la reunión matutina. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlo. Su muerte conmocionó a todos. Obadiah era el corazón de la empresa, su fuerza motriz. Sin él, Quirk Instruments parecía un barco sin capitán. Al funeral asistieron todo el personal, muchos clientes e incluso competidores. Garrison se mantuvo estoico, pero Tayulá sabía que detrás de esa máscara no solo se escondía el dolor, sino también el miedo. «¿Qué pasará ahora con la empresa?», le preguntó Luis después de la ceremonia. «Seguiremos trabajando», respondió ella con firmeza, como hubiera querido Obadiah. Según el testamento de Obadiah,
El 80% de las acciones de la empresa pasaron a manos de Garrison, el 10% a Tayula y el 10% restante se repartió entre varios de los empleados más antiguos. Una semana después del funeral, Garrison convocó al Consejo de Administración y asumió oficialmente la dirección de la empresa. Comienza una nueva era para Quirk Instruments, anunció. Mi padre sentó unas bases sólidas, pero el mundo está cambiando y nosotros debemos cambiar con él. Veo un gran potencial de crecimiento y expansión. Ese día, Tayula sintió por primera vez una sensación de inquietud. No había nada claramente incorrecto en las palabras de su marido, pero su tono, su entusiasmo por el cambio, todo ello le alarmaba. Obadiah siempre había sido cauteloso con las innovaciones, prefiriendo las mejoras graduales a los cambios bruscos de rumbo. Sus temores se confirmaron al mes siguiente, cuando Garrison anunció sus planes de aumentar la producción en un 30%. No tendremos tiempo de formar a suficientes especialistas en tan poco tiempo, objetó Tayula en la reunión, y tendremos que comprar materiales más baratos para ajustarnos al presupuesto. Esto puede afectar a la calidad. Son dificultades temporales, reestimuló Garrison. El mercado está creciendo y debemos ocupar nuestro lugar. Si nos demoramos, nuestros competidores nos adelantarán. Obadiah siempre decía que nuestra ventaja era la calidad y el enfoque individual, no el volumen, recordó Tayula. Obadiah ya no está, respondió Garrison con brusquedad, y no voy a estar adivinando cada vez qué habría hecho él en mi lugar. Después de la reunión, se acercó a ella en el pasillo. No socaves mi autoridad en público, le dijo en voz baja. No es profesional. He expresado una opinión fundamentada, respondió Tayula, como todos los demás. Eres mi mujer. Eso es diferente. Tayula quiso replicar que también era directora de atención al cliente y accionista, pero decidió no agravar el conflicto. Garrison siempre había tenido una actitud especial hacia los desacuerdos públicos. Los consideraba una ofensa personal. En las semanas siguientes, Garrison introdujo varios cambios más. Contrató a un nuevo director de marketing procedente de una gran empresa, inició el rediseño del logotipo y el sitio web, y modificó el sistema de bonificaciones de los empleados. Todas estas decisiones se tomaron rápidamente, a menudo sin un debate detallado con el equipo directivo. Está tratando de demostrar que es mejor que su padre, dijo Marlowe cuando se reunió con Tayula para almorzar en su cafetería, la cuchara y el tenedor. La clásica historia, el hijo sale de la sombra de su temible padre. No es solo eso, negó Tayula con la cabeza. Creo que realmente cree que estos cambios son necesarios para la empresa. ¿Y tú no lo crees? Algunos sí. Es cierto que tenemos que renovar la página web y trabajar más con las redes sociales, pero Garrison quiere cambiarlo todo de golpe. Eso no funciona, al menos en nuestro sector. Trabajamos con hospitales y centros de investigación que necesitan estabilidad y previsibilidad. Marlowe dio un sorbo a su café y miró atentamente a su amiga. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo de siempre, trabajar, asegurarme de que los clientes estén contentos, intentar minimizar los daños de las decisiones más arriesgadas. ¿Y vuestra relación? No se trata solo del trabajo. Tayula se quedó pensativa. Su matrimonio con Garrison nunca había sido perfecto. Tenían personalidades, valores y concepciones de la vida demasiado diferentes, pero habían aprendido a convivir encontrando un equilibrio entre la cercanía y la independencia. Trabajar en la misma empresa ayudaba. Siempre tenían temas de conversación en común, problemas que resolver juntos. Lo conseguiremos, respondió ella finalmente. Siempre lo hemos hecho, pero cada día era más difícil. En la oficina, Garrison ignoraba cada vez más sus propuestas o las posponía para mejor oportunidad. En casa, o bien se quedaba callado,
sumido en sus pensamientos, o bien hablaba de grandes planes para expandir el negocio, sin darse cuenta de su escepticismo. La situación con los clientes era especialmente tensa. Varios socios antiguos expresaron su preocupación por el nuevo rumbo de la empresa. Garrison insistió en negociar con ellos personalmente, pero su estilo agresivo y su falta de voluntad para llegar a un acuerdo solo empeoraron la situación. Son dificultades temporales, repetía él cuando Taylor le informaba del descontento de los clientes. Se acostumbrarán a las nuevas condiciones. No tienen otra opción. Nadie más fabrica herramientas con esas especificaciones. Siempre hay opciones, objetaba Taylor. Viven Technology lleva varios años intentando entrar en este nicho. Están esperando a que cometamos un error. ¿Viven?, resopló Garrison. Endicott Viven es un pez pequeño. Su empresa es la mitad de la nuestra. El tamaño no siempre importa, señaló Taylor. Lo más importante es la flexibilidad y la disposición a escuchar al cliente. En ese momento sonó el teléfono de su mesa. Era la secretaria de Garrison. El señor Quirk le pide que pase a su despacho, informó. Ahora mismo. Taylor colgó y suspiró. Su intuición le decía que la conversación no sería fácil. En los últimos días, Garrison estaba especialmente irritable. Los proveedores retrasaban los componentes para la nueva línea de herramientas. La campaña publicitaria no daba los resultados esperados y varios empleados habían presentado su renuncia. El despacho de Garrison estaba en la última planta del edificio y era el doble de grande que el de Obadiah. Nada más tomar posesión del cargo, Garrison se puso manos a la obra con la reforma. Sustituyó los viejos muebles de roble por otros modernos de cristal y metal, colgó cuadros abstractos en lugar de fotografías de la fábrica y de los empleados, e instaló una enorme pantalla para presentaciones. Taylor llamó a la puerta y entró. Garrison estaba de pie junto a la ventana, mirando el aparcamiento frente al edificio. ¿Querías verme?, preguntó ella. Él se volvió, y ella notó la tensión en sus hombros. Sí, siéntate, por favor. Taylor se sentó en la silla frente a su escritorio. Garrison se quedó de pie. Acabo de hablar con los Reynolds, comenzó. Rechazan nuestra última oferta. Dicen que el precio es demasiado alto y los plazos demasiado largos. Ya les advertí que no aceptarían un aumento de precios sin servicios adicionales, respondió Taylor. Los Reynolds llevan 10 años trabajando con nosotros. Están acostumbrados a un cierto nivel. Sé que les advertiste, la interrumpió Garrison. Siempre adviertes a todo el mundo, pero a veces hay que arriesgarse para avanzar. El riesgo debe estar justificado. Garrison se sentó a la mesa y juntó las manos delante de él. Escucha, Taylor. Valoro tu experiencia y tu contribución a la empresa, pero creo que vamos en direcciones diferentes. Tú quieres mantener todo como estaba con tu padre, y yo veo potencial para crecer y cambiar. No me opongo al cambio, replicó Taylor. Me opongo a las decisiones precipitadas que pueden perjudicar al negocio que construyó tu padre. Eso es precisamente lo que digo, dijo Garrison, inclinándose hacia adelante. El negocio que construyó mi padre. Como si yo no tuviera derecho a cambiar nada en mi propia empresa. Nuestra empresa, le corrigió Taylor en voz baja. Yo también tengo acciones. Un 10%, le recordó Garrison. No tienes voto decisivo. Se quedaron en silencio. Fuera, empezó a llover, una lluvia fina y fría, típica de octubre en Berlingheim. Taylor miró a su marido y pensó en lo mucho que había cambiado en los últimos años. O tal vez siempre había sido así, y ella no quería verlo. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Creo que debemos dividir las áreas de responsabilidad más claramente, respondió Garrison. Tú te encargas muy bien de los clientes actuales, pero las nuevas áreas requieren un enfoque diferente. Quiero que te centres en mantener las relaciones con los socios actuales y que me dejes a mí el desarrollo estratégico. Es decir, quieres apartarme de la toma de decisiones importantes.
aclaró Tayula. Quiero que cada uno se dedique a lo que mejor sabe hacer. Garrison sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Es una distribución racional de los recursos. Tallulah sintió cómo la ira crecía en su interior, fría, contenida, pero no por ello menos intensa. Garrison no le hablaba como a una socia, ni como a una esposa, sino como a una subordinada a la que había que poner en su sitio. «Está bien», dijo ella, levantándose. «Si esa es tu decisión». «No es solo mi decisión», dijo Garrison, levantándose también. «Es lo que la empresa necesita ahora». Tayula se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Sabes lo que siempre decía tu padre? Una empresa no son edificios ni máquinas. Una empresa son las personas que trabajan en ella y los clientes que confían en ella». «Mi padre era un buen ingeniero, pero no el mejor hombre de negocios», respondió Garrison. «De lo contrario, Quirk Instruments sería ahora una de las 10 mayores empresas del sector, en lugar de una empresa local con una facturación de varios millones». Tayula negó con la cabeza y salió, cerrando la puerta con cuidado. En el pasillo, se apoyó un momento contra la pared para ordenar sus pensamientos. No sabía qué pasaría después, pero una cosa estaba clara. Su relación con Garrison, tanto laboral como personal, había entrado en una nueva y peligrosa fase. Las 2 semanas siguientes en Quirk Instruments transcurrieron en una tensa calma. Tallulah se concentró en trabajar con los clientes existentes, tal y como le había sugerido Garrison, pero no podía evitar notar los cambios que se estaban produciendo en la empresa. El nuevo director de marketing, Vinton Prague, un hombre larguirucho con un peinado impecable y la costumbre de utilizar jerga corporativa, inició una campaña a gran escala para reposicionar la marca. El antiguo logotipo, con la imagen de un apretón de manos y una llave inglesa, diseñado por el propio Obadiah, fue sustituido por un símbolo geométrico abstracto, más adecuado para una empresa tecnológica que para una fábrica familiar de herramientas. «¿Qué te parece?», preguntó Garrison cuando se presentó el nuevo logotipo en la reunión general. «Es moderno», respondió diplomáticamente Tayula, «pero la reconocibilidad puede verse afectada. Muchos clientes nos asocian precisamente con el antiguo logotipo». «Es temporal», respondió Garrison. «Winton dice que necesitamos una imagen más dinámica para atraer a clientes jóvenes. Nuestros principales clientes son instituciones médicas y empresas industriales. Para ellos es más importante la fiabilidad que una imagen dinámica». Garrison la miró con ligera irritación. «Vinton es un profesional. Tiene experiencia trabajando con decenas de grandes marcas. Creo que él entiende mejor lo que se necesita para crecer». «Por supuesto». Tayula decidió no continuar con la discusión. «Tienes razón, pero, en realidad, estaba segura de que Garrison se equivocaba. Los clientes de Quirk Instruments no valoraban a la empresa por su publicidad llamativa o su diseño moderno, sino por la calidad de sus productos y su enfoque personalizado. Muchos de ellos llevaban años trabajando con ellos, algunos incluso décadas. Conocían a todos los empleados clave por su nombre y preferían resolver los problemas directamente en lugar de a través del nuevo sistema de atención automatizado que estaba implantando Vinton. Los primeros indicios de problemas aparecieron a los pocos días. Adrian Wells, de Medical Solutions, llamó a Tayula personalmente, sin pasar por el nuevo sistema. «Tayula, ¿qué está pasando ahí?», preguntó sin preámbulos. «Enviamos una solicitud de actualización del pedido hace 3 días y aún no hemos recibido respuesta. Antes solían responder el mismo día». «Lo siento, Adrian», dijo Tayula, hojeando rápidamente los documentos de su escritorio. «No he recibido su solicitud. Probablemente se haya quedado atascada en el nuevo sistema. ¿Puede decirme qué necesita?». Wells le explicó la situación y Tayula anotó todos los detalles, prometiendo resolver el asunto antes de que acabara el día. «Eso es lo que me gusta de usted»,
dijo Wells antes de despedirse. Siempre encuentra una solución. Espero que estos nuevos procesos no estropeen lo que ha funcionado durante años. Después de la llamada, Tayula se dirigió a Vinton para resolver el problema de la ruta de las solicitudes. Él la escuchó con una sonrisa cortés, pero era evidente que sus comentarios no le habían impresionado. Siempre hay un periodo de adaptación cuando se implementan nuevos sistemas, dijo. En un mes o dos, todo funcionará como un reloj. No tenemos un mes o dos, objetó Tayula. Los clientes están acostumbrados a un determinado nivel de servicio. Si no podemos garantizárselo, buscarán otro proveedor. Con todo respeto, señora Quirk, Vinton juntó las manos delante de sí. Estamos ampliando el negocio. El enfoque personalizado funciona cuando se tiene 20 clientes, pero no cuando se tiene 200 o 2000. Tenemos 73 clientes habituales, precisó Tayula, y la mayoría de ellos exigen precisamente un enfoque personalizado debido a la especificidad de sus solicitudes. Bueno, quizá debería discutir esto con el presidente de la empresa, dijo Vinton mirando significativamente su reloj. Tengo una conferencia telefónica con la agencia de publicidad. Tayula salió de su despacho sintiendo una creciente inquietud. Antes no existía una división tan formal en la empresa. Todas las decisiones se tomaban de forma colegiada, teniendo en cuenta las opiniones de los especialistas de los diferentes departamentos. Ahora, sin embargo, Garrison parecía estar creando deliberadamente una estructura jerárquica con una rígida subordinación. La situación se agravó la semana siguiente, cuando Garrison se unió sin previo aviso a su llamada con los representantes de Northwest Hospital, uno de sus clientes más antiguos. Estamos considerando la posibilidad de aumentar los precios un 15% a partir del próximo trimestre, anunció en medio de la discusión sobre el pedido actual. Debido a la inflación y al aumento de los costes de los materiales. Tayula se quedó paralizada. Era una noticia totalmente nueva para ella. No había habido ninguna discusión previa sobre el aumento de los precios. Señor Quirk, comenzó con cautela el ingeniero jefe de Northwest, se trata de un aumento bastante considerable. Nuestro presupuesto para el próximo año ya está aprobado y un aumento así en los gastos. Por supuesto, entendemos sus limitaciones, intervino Tayula tratando de salvar la situación. Discutámoslo con más detalle después de la llamada. Quizás podamos llegar a una solución intermedia. Cuando terminó la llamada, Garrison se quedó en su oficina. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Estás socavando mi autoridad ante el cliente. Intentaba evitar la pérdida de un pedido importante, respondió Tayula. Northwest lleva 15 años trabajando con nosotros. No podemos subir los precios un 15% sin negociarlo previamente. Podemos, dijo Garrison cruzando los brazos sobre el pecho. Dependen de nuestras herramientas. Les resultará difícil encontrar otro proveedor con las mismas especificaciones. No tan difícil como crees, dijo Tayula negando con la cabeza. Viven Technology lleva mucho tiempo intentando llevárselos, y si les damos una razón para cambiar de proveedor, otra vez Viven, resopló Garrison. Les tienes demasiado miedo. No les tengo miedo, les respeto como competidores. Son cosas diferentes. Garrison suspiró y se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba irritado. Escucha, Tayula, sé que estás acostumbrada a una forma determinada de hacer las cosas, pero los tiempos cambian. No podemos seguir trabajando como un pequeño taller familiar si queremos crecer. Nadie ha hablado de un pequeño taller, replicó Tayula, pero hay principios que han hecho de Quirk Tools una empresa de éxito: calidad, fiabilidad, honestidad en las relaciones con los clientes y baja rentabilidad, añadió Garrison. No lo olvides. Tayula quería decir que la rentabilidad de la empresa era estable y suficiente para que todos los empleados, incluidas sus familias, vivieran cómodamente, pero vio que su marido no estaba dispuesto a discutir. Te pido, dijo ella en su lugar,
Que no hagas declaraciones de este tipo sin consultarme primero. Conozco personalmente a estos clientes, entiendo sus necesidades y limitaciones. Está bien, aceptó Garrison a regañadientes. La próxima vez te avisaré. Pero la próxima vez se repitió todo. Durante la reunión con los representantes de TechMed, Garrison anunció una reducción en los plazos de entrega del pedido, sin tener en cuenta la capacidad real de producción. Cuando Tayula intentó corregir su declaración con delicadeza, él la interrumpió y dijo que los detalles técnicos se resolverían más adelante. Después de que los clientes se marcharan, le expresó su descontento sin ningún tipo de moderación. Si tienes alguna objeción, discútela conmigo en privado, no delante de los clientes. Su voz resonó en la sala de conferencias. Estás socavando mi posición como director. Intentaba evitar los problemas que surgirán cuando no podamos cumplir promesas poco realistas, respondió Tayula tratando de mantener la calma. Nuestra capacidad de producción es limitada. No podemos reducir los plazos a la mitad sin perder calidad. Encontraremos la manera, replicó Garrison. Contrataremos a más gente, trabajaremos en 3 turnos si es necesario. No podemos encontrar suficientes especialistas cualificados tan rápido. Se necesitan al menos 3 meses para formar a un nuevo empleado. Entonces buscaremos a personas ya formadas. Los contrataremos de otras empresas. No es tan fácil, dijo Tayula, sintiendo que la conversación daba vueltas en círculo. En nuestra región no hay muchos especialistas con la cualificación necesaria. Pues busquemos en otras regiones. Garrison alzó la voz. Dios, Tayula, tienes 10 razones por las que no funcionará cada decisión que tomas. Solo intento ser realista. Ella trató de no caer en la provocación. Alguien tiene que evaluar los riesgos. Riesgos. Garrison negó con la cabeza. Mi padre también siempre temía los riesgos. Por eso la empresa siguió siendo regional y no se convirtió en una red nacional. Tayula quería decir que Obadiah no temía los riesgos, sino que sabía calcularlos. Que gracias a su prudencia, la empresa había sobrevivido a 2 crisis económicas sin un solo despido. Pero ella veía que Garrison no estaba dispuesto a escuchar. En los días siguientes, la tensión no hizo más que aumentar. Garrison empezó a pasar por alto a Tayula en cuestiones de trabajo y a dirigirse directamente a sus subordinados. Nombró a Vinton Prague su adjunto, aunque solo llevaba 1 mes en la empresa y no entendía bien las particularidades de la producción. En las reuniones semanales, a menudo interrumpía a Tayula o simplemente ignoraba sus propuestas. Ahora solían volver a casa por separado. Garrison se quedaba hasta tarde en el trabajo o se reunía con posibles inversores. Tayula se marchaba antes para no encontrarse con él en la oficina. Su casa, que siempre había sido un remanso de paz, se había convertido en un lugar donde simplemente dormían bajo el mismo techo. «Quizás deberían acudir a un psicólogo familiar», sugirió Marlowe con cautela cuando se encontraron una vez más durante el almuerzo. «El problema no es nuestra relación», negó Tayula con la cabeza. «Más bien, no solo en ella. Garrison está cambiando, y no para mejor. Siempre ha sido ambicioso, pero ahora parece dispuesto a sacrificarlo todo por su visión del éxito». «¿Incluida tú?» Tayula no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El punto álgido se alcanzó el viernes, cuando llegaron a la oficina de Quirk Instruments los representantes de Arcadia Supplies, un importante proveedor de aleaciones especiales. Las empresas llevaban más de 10 años colaborando, pero últimamente habían surgido roces debido a las nuevas exigencias de Garrison en cuanto a plazos de entrega y precios. Tayula debía participar en la reunión, pero en el último momento Garrison dijo que se encargaría él solo. Ella se quedó en su despacho, ocupándose de los asuntos pendientes, pero no podía dejar de preocuparse. Arcadia era un proveedor clave para su línea principal de productos. 1 hora más tarde, oyó voces en la sala de conferencias.
La puerta estaba entreabierta y Tayula vio a los representantes de Arcadia recogiendo sus documentos, mientras Garrison, con el rostro enrojecido por la ira, les decía: «No son los únicos proveedores del mercado. Encontraremos a otros que estén dispuestos a trabajar con nuestras condiciones». Cuando los proveedores se marcharon, Garrison vio a Tayula en el pasillo. «¿Qué?», preguntó bruscamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella con calma. «Nada especial, solo más proveedores que creen que pueden dictarnos condiciones. Arcadia es nuestro principal proveedor de aleaciones especiales», le recordó Tayula. «Sin ellos no podremos cumplir la mitad de los pedidos actuales». «Encontraremos otros», respondió Garrison con indiferencia. «China está llena de fabricantes que harán lo mismo más barato». «Pero no con la misma calidad ni con las mismas garantías», objetó Tayula. «Además, la logística desde China es mucho más complicada y lenta». Garrison la miró con evidente irritación. «Siempre tienes una lista de razones por las que no se puede hacer algo», dijo. «Quizás ese es el problema. Quizás simplemente no quieres que la empresa crezca». «Quiero que la empresa sea estable y prospere a largo plazo», respondió Tayula. «Y las decisiones precipitadas y los conflictos con socios clave no contribuyen a ello». En ese momento, varios empleados se habían reunido en el pasillo, atraídos por la fuerte discusión. Garrison los vio y, en lugar de trasladar la discusión a un lugar más privado, alzó la voz. «¿Sabes lo que pienso? Que simplemente te gusta tener la razón. Disfrutas con tu papel de consejera sabia que siempre sabe más que los demás. Pero, ¿sabes qué? La empresa es mía. Yo tomo las decisiones. Y si no te gusta... Si no me gusta, ¿qué pasa?», preguntó Tayula con calma, mirándolo directamente a los ojos. Garrison se quedó callado un segundo, como si no esperara llegar tan lejos. Pero no podía echarse atrás. Había demasiados testigos. «Si no te gusta, quizá deberías pensar si este es el lugar adecuado para ti», dijo finalmente. «¿Me estás despidiendo? Te estoy proponiendo que o bien apoyes mis decisiones o bien busques otro lugar donde aplicar tu talento». Tayula miró a los empleados que se habían reunido a su alrededor, algunos de los cuales trabajaban allí desde la época de Obadiah y la conocían desde hacía muchos años. Todos parecían avergonzados y tensos. «De acuerdo», dijo ella. «Hablemos en tu despacho». «No», negó Garrison con la cabeza. «Ya que hemos empezado aquí, terminemos aquí. Quiero que todos tengan claro cómo va a funcionar esta empresa bajo mi dirección». Algo en su tono, en su postura, le indicó a Tayula que la conversación no se refería solo al trabajo. Era un desafío personal, una prueba de su lealtad, como empleada y como esposa. «Escucha, Garrison», trató de hablar con calma. «Entiendo que quieras demostrar que puedes dirigir la empresa tan bien como tu padre. Y puedes hacerlo, pero no así, no destruyendo lo que ha funcionado durante años». Esa fue la palabra equivocada. Psaio. Tayula se dio cuenta en cuanto salió de su boca. El rostro de Garrison se deformó por la ira. «¿Destruyendo?», repitió él. «¿Crees que estoy destruyendo la empresa? ¿La empresa de mi padre? ¿La empresa que conozco desde que era niño?» «No quería decir eso», trató de corregirse Tayula. «Solo...» «No, eso es lo que querías decir», la interrumpió Garrison. «Crees que no estoy a la altura, que lo estoy haciendo todo mal, que no soy digno de dirigir Quirk Instruments. Garrison, por favor, continuemos esta conversación en otro lugar», dijo Tayula, dando un paso hacia él, pero él retrocedió. «No te molestes». Su voz sonaba tensa. «Lo entiendo. Nunca has creído en mí, ni como director, ni como marido». «No es justo», dijo Tayula en voz baja. «Siempre te he apoyado». «Solo cuando hacía lo que tú creías correcto», sonrió Garrison con amargura. «¿Sabes qué? Ya no necesito tu diva, ni aquí», dijo señalando la oficina con un gesto, «ni en casa». Por la expresión de su rostro,
Tayula comprendió que acababa de tomar una decisión. Garrison siempre había sido impulsivo, actuaba bajo la influencia del momento, y ahora había llegado ese momento. «Estás despedida», dijo, y aunque su voz era baja, el pasillo estaba tan silencioso que todos oyeron sus palabras. «A partir de este momento, ya no trabajas en Quirk Instruments». Tayula sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se esperaba cualquier cosa, una reprimenda, un descenso de categoría, incluso que le pidieran que se tomara unos días para Beamsiui, pero no el despido, no la humillación pública ante los compañeros con los que había trabajado durante 10 años. «No puede despedirme así sin más», dijo ella, tratando de que su voz no temblara. «Soy accionista de la empresa». «Eres accionista minoritaria», la corrigió Garrison. «Y como presidente de la empresa, tengo todo el derecho a despedir a cualquier empleado, incluida tú. Conservarás tus acciones, pero no tu puesto». Tayula lo miró a los ojos y vio una mezcla de triunfo e incertidumbre. Una parte de él disfrutaba del momento de poder, pero otra parte parecía dudar de la decisión tomada. Pero ella conocía a su marido, su orgullo no le permitiría dar marcha atrás. «Garrison», hizo un último intento, «piensa en las consecuencias. Los clientes, los proveedores, muchos de ellos trabajan conmigo personalmente. Si me voy, trabajarán con la empresa, no contigo personalmente», la interrumpió Garrison. «Nadie es indispensable, Tayula, ni siquiera tú. Era el final». Tayula sintió un extraño alivio, como si la tensión de las últimas semanas por fin hubiera encontrado una salida. Se enderezó, se arregló la blusa y asintió con la cabeza. «Está bien», dijo. «Voy a recoger mis cosas». «Jeremy te acompañará», dijo Garrison haciendo un gesto al jefe de seguridad que se había acercado atraído por el ruido. «Es el procedimiento habitual». «Por supuesto». Tayula sonrió, una sonrisa leve, casi imperceptible. «Es el procedimiento habitual». Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, sintiendo las miradas de sus compañeros. Algunos parecían conmocionados, otros compasivos y unos pocos, francamente asustados. Tayula los entendía. Si Garrison era capaz de despedir así, impulsivamente, a su propia esposa y a la directora de atención al cliente, ¿qué le impediría hacer lo mismo con cualquiera de ellos? En su despacho, recogió metódicamente sus cosas personales, fotos, algunos libros, una taza con la inscripción «Para el mejor director», un regalo del equipo por las Navidades pasadas. Jeremy se movía incómodo de un lado a otro junto a la puerta. «Lo siento, señora Quirk», dijo en voz baja. «Solo hago mi trabajo». «Lo entiendo, Jeremy», asintió Tayula. «No te preocupes». Cargó sus cosas en una pequeña caja y miró a su alrededor para asegurarse de que no se había olvidado nada. 10 años de trabajo cabían en una sola caja, una sensación extraña. Cuando salieron al pasillo, Tayula vio que todavía había varios empleados allí, incluidos Lewis y Holden. Parecían querer decir algo, pero no se atrevían. «No pasa nada», les sonrió Tayula. «A veces llega el momento de cambiar». «La echaremos de menos, señora Quirk», dijo Lewis en voz baja. «Yo también a ti», asintió ella. «Cuídate, y cuida de la empresa». En el aparcamiento, Tayula puso la caja en el maletero de su coche y se sentó al volante. Solo allí, en silencio y sola, se permitió cerrar los ojos por un segundo y respirar profundamente. Era el final de toda una época en su vida, y el comienzo de algo nuevo. Arrancó el motor y salió del aparcamiento sin mirar atrás, sin mirar el edificio que había sido su segundo hogar durante tanto tiempo. En el espejo retrovisor vio la figura de Garrison, que la observaba desde la ventana de su despacho. Tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de ira, triunfo y tal vez pesar. «Eres una empleada inútil, estás despedida». Esas palabras aún resonaban en sus oídos cuando se incorporó a la carretera principal.
Pero en lugar de amargura y resentimiento, Tayula solo sentía determinación. No permitiría que este suceso la derrumbara. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo se sentía libre, libre de la presión, de la necesidad constante de suavizar las asperezas, de los interminables compromisos. Tayula encendió la radio y subió el volumen. Tenía muchas preguntas que responder, pero ahora, en ese momento, solo quería seguir adelante. Tayula se despertó en una cama vacía. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas de las persianas, dibujando rayas en la pared opuesta. El reloj marcaba las 9 de la mañana. No recordaba cuándo fue la última vez que se permitió dormir tanto. Garrison no había vuelto a casa la noche anterior, solo había enviado un breve mensaje diciendo que tenía una reunión importante con unos inversores y que pasaría la noche en un hotel cerca del lugar de la reunión. Tallulah sabía que era una excusa, que simplemente estaba evitando hablar de lo que había pasado. Se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. Su casa estaba en una de las zonas más prestigiosas de Berlingheim, una espaciosa mansión de estilo colonial con un jardín bien cuidado y una piscina en el patio trasero. Lo compraron 5 años atrás, cuando los negocios iban especialmente bien. Garrison insistió en este barrio, aunque Tayula hubiera preferido algo más modesto y más cerca de la naturaleza. De pie junto a la ventana, mirando las casas vecinas, igual de grandes y caras, de repente se dio cuenta de que nunca había sentido esta casa como realmente suya. Era otro símbolo de estatus para Garrison, como el coche caro, como ella misma, una mujer guapa, inteligente y con una buena educación. Tayula bajó a la cocina y preparó café. Por primera vez en muchos años, no tenía que apresurarse para ir al trabajo, revisar el correo ni resolver los problemas de nadie. Era una extraña y desconocida sensación de libertad y vacío al mismo tiempo. Se sentó a la mesa de la cocina y abrió su computadora portátil. Tenía decenas de mensajes sin leer de compañeros, clientes y amigos que ya se habían enterado de su despido. Las noticias se propagaban rápido en un pueblo pequeño, sobre todo cuando se trataba de un escándalo en una de las empresas más importantes. «Estamos en shock. Si necesitas ayuda con algo, solo tienes que decirlo», le escribió Luis. «No puedo creer que haya hecho eso. ¿Estás bien?», preguntó Rachel de contabilidad. «SRA. Quirk, disculpe molestarla, pero no podemos resolver el problema con el último pedido para Mallorca. Nadie conoce todos los detalles. ¿Podría ayudarnos?», era Jerome. Tayula cerró el correo sin responder a ningún mensaje. Era demasiado pronto. No estaba preparada para volver a sumergirse en los asuntos de la empresa, ni siquiera para ayudar a sus antiguos compañeros. Ahora necesitaba tiempo para sí misma, para asimilar lo sucedido y decidir qué hacer a continuación. Marcó el número de Marlowe. «Ya te iba a llamar», dijo su amiga en lugar de saludar. «¿Cómo estás?». «No lo sé», respondió Tayula con sinceridad. «Rara, vacía, libre, todo a la vez. Salgo a las 2, paso a recogerte, no digas nada». «Vale», accedió Tayula. «A las 2 estoy lista». Después de colgar, subió las escaleras y se dio una larga ducha. El agua caliente lavó la tensión de las últimas semanas y la ayudó a pensar con más claridad. Luego, Tayula abrió el armario y se quedó paralizada. La mayor parte de su ropa era formal, adecuada para la oficina y para reunirse con clientes. En sus 10 años en Quirk Instruments, se había acostumbrado a vestirse de una manera determinada, discreta, elegante, profesional. Ahora, esas prendas parecían parte de otra vida, de otra Tayula. En el fondo del armario encontró unos vaqueros y una camiseta blanca sencilla, ropa para los raros fines de semana en los que no tenía reuniones de trabajo ni eventos sociales. Una vez vestida, Tayula se miró en el espejo y vio a una mujer que casi había olvidado. Una versión más joven y relajada de sí misma, la Tayula que trabajaba de camarera en el Pony Express y soñaba con ser ingeniera.
El tiempo hasta su cita con Marlowe se le hizo eterno. Tayula bajó al jardín y se puso a arreglar las flores. El trabajo físico y sencillo le ayudaba a no pensar en la humillación del día anterior, en el futuro incierto, en lo que pasaría cuando Garrison volviera a casa. Arrancó las malas hierbas, podó las rosas, regó los rododendros, todas las tareas que solía hacer el jardinero, que venía 2 veces por semana. El sol calentaba y pronto Tayula sintió un agradable cansancio en los músculos. A las 2 en punto de la tarde sonó el claxon de un coche en la puerta. Marlowe, puntual como siempre, llegó en su viejo Volkswagen. Tayula salió a su encuentro y se abrazaron. «Vamos», dijo Marlowe. «Tengo un plan». El plan de Marlowe era sencillo. Se irían a un pequeño pueblo a 1 hora en coche de Berlingheim, donde nadie las conocía. Allí, en una acogedora cafetería de la plaza principal, pidieron café y pasteles. «Bien», dijo Marlowe dando un sorbo a su taza. «Cuéntamelo todo. Todos los detalles, no te dejes nada». Tallulah lo contó todo. Las tensas semanas tras la muerte de Obadiah, los cambios que había introducido Garrison, los conflictos con los proveedores y los clientes, y por último, la escena del día anterior en el pasillo de la oficina. «¿De verdad dijo, eres una empleada inútil?», preguntó Marlowe cuando Tallulah terminó. «¿Exactamente esas palabras?». «Sí», asintió Tallulah. «Delante de todos». Creo que él mismo no esperaba llegar tan lejos, pero su orgullo no le permitió dar marcha atrás. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Tallulah se quedó pensativa. Esa pregunta la atormentaba desde que la despidieron, pero aún no tenía una respuesta clara. «Primero hay que decidir qué hacer con nuestro matrimonio», dijo finalmente. «Después de lo de ayer, no estoy segura de que podamos seguir como antes». «¿Y tú quieres seguir?», preguntó Marlowe directamente. «¿Después de todo lo que ha pasado?». «No lo sé», respondió Tallulah con sinceridad. «Una parte de mí cree que solo es una crisis, que Garrison está confundido, tratando de demostrarse algo a sí mismo, que con el tiempo se dará cuenta de sus errores. Otra parte entiende que nuestra relación se ha convertido en una mera formalidad». Marlowe negó con la cabeza. «Siempre intentas encontrar una explicación lógica a los problemas emocionales», dijo. «A veces la gente es simplemente idiota y no hay ninguna razón psicológica profunda que lo justifique». Tallulah sonrió involuntariamente. Marlowe siempre había sabido llamar a las cosas por su nombre. «Quizás tengas razón», admitió, «pero 10 años de matrimonio no se pueden borrar tan fácilmente». 10 años perdidos no son motivo para perder más», comentó Marlowe. «Escucha, no digo que debas pedir el divorcio inmediatamente, pero te mereces algo mejor que un marido que te humilla en público y antepone su ego a todo lo demás». Se quedaron en silencio. Tallulah miró por la ventana de la cafetería a la calle desconocida, a los transeúntes ocupados en sus asuntos, y pensó en lo complicada que se había vuelto su vida. Hacía solo unas semanas tenía un trabajo estable, un papel claro en la empresa, certeza sobre el futuro. Ahora todo eso había desaparecido. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo finalmente. «Me siento culpable ante la empresa, ante los clientes, ante los proveedores, ante los empleados, como si los hubiera abandonado». «Tú no los has abandonado», le recordó Marlowe. «Te han despedido, es muy diferente». «Lógicamente lo entiendo, pero emocionalmente. He puesto tanto esfuerzo en Quirk Instruments. No era solo un trabajo, era parte de mi vida, de mi identidad». «Por eso necesitas tiempo para descubrir quién eres sin la empresa», dijo Marlowe. «Y quizá descubras que hay muchas otras oportunidades que no habías visto porque estabas demasiado inmersa en los asuntos de Quirk». Tallulah se quedó pensativa. Durante los últimos 10 años había vivido realmente en el mundo de Quirk Instruments.
Sus amigos eran en su mayoría compañeros de trabajo o personas relacionadas con el negocio. Sus conversaciones con Garrison solían versar sobre el trabajo, incluso sus aficiones, como leer revistas técnicas y asistir a ferias industriales, estaban relacionadas con su profesión. Quizá tengas razón, dijo. Quizá sea una oportunidad para empezar algo nuevo. Así es mi chica, sonrió Marlowe. Ahora pidamos más pasteles y pensemos en lo que te gustaría hacer si pudieras elegir cualquier cosa. Pasaron otras 2 horas en la cafetería discutiendo diferentes posibilidades, desde abrir su propio negocio hasta mudarse a otra ciudad, desde volver a la universidad para obtener un máster hasta viajar por el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, Tayulá se permitió soñar sin limitarse a la practicidad y las obligaciones. Cuando regresaron a Berlingheim, eran casi las 8 de la tarde. La casa recibió a Tayulá en silencio. Garrison aún no había regresado. Revisó el teléfono. No había llamadas ni mensajes de él. En cambio, tenía varias llamadas perdidas de números desconocidos y aún más correos electrónicos, en su mayoría de clientes de Quirk Instruments que no podían ponerse en contacto con la empresa por los canales habituales. Tallulah decidió no responderles, ya no era asunto suyo. En su lugar, abrió una botella de vino, se sirvió una copa y salió al patio trasero. La noche era cálida y el aire olía a jazmín. Se sentó en una silla de jardín y se permitió simplemente estar en el momento presente, sin pensar en el pasado ni en el futuro. El teléfono sonó cuando ya se disponía a irse a dormir. El número era desconocido, pero tenía prefijo local. Tallulah dudó, pero finalmente respondió. «¿SRA? ¿Quirk?» La voz era masculina, vagamente familiar. «Soy Endicott Bevan. Disculpe llamar tan tarde». Tallulah arqueó las cejas, sorprendida. Endicott Bevan era el fundador y director general de Bevan Technology, el principal competidor de Quirk Instruments en la región. Se habían visto varias veces en eventos del sector, pero nunca habían hablado en persona. «Señor Bevan», dijo ella en tono neutro, «¿a qué debo el honor?» «Me enteré de lo sucedido», dijo con sincera condolencia. «Las noticias vuelan en nuestro pequeño mundo industrial. Quería expresarle mi sorpresa y, digamos que mi desacuerdo con la decisión de su marido». «Gracias», respondió Tallulah, sin saber muy bien a dónde quería llegar la conversación. «Ha sido una sorpresa para todos. Entiendo que quizá no sea el momento más adecuado», continuó Bevan, «pero llevo mucho tiempo observando su trabajo con los clientes y los proveedores. Es usted una de las mejores en este campo, y si alguna vez decide considerar otras oportunidades para aplicar su talento, mi puerta estará siempre abierta». Tallulah se quedó paralizada. ¿Le estaba ofreciendo trabajo? ¿El competidor de Garrison quería ficharla? «Es una propuesta muy inesperada, señor Bevan», dijo con cautela. «Solo piénselo», respondió él. «Sin presión, sin plazos. Entiendo que ahora mismo está pasando por un momento difícil. Solo quiero que sepa que existe esta posibilidad». Después de esa conversación, Tallulah tardó mucho en conciliar el sueño. La oferta de Bevan le abría perspectivas interesantes, pero también le planteaba un dilema ético. Pasarse a la competencia directa podría considerarse una traición, no solo por parte de Garrison, sino también por parte de muchos empleados de Quirk Instruments, a los que aún tenía mucho cariño. Por la mañana, Tallulah se despertó con el ruido de la puerta de entrada al cerrarse. Garrison había vuelto por fin a casa. La oyó moverse por la planta baja, abrir la nevera, servir algo en un vaso, encender la televisión. Los ruidos habituales de la mañana, que ahora le parecían extrañamente ajenos. Bajó las escaleras, preparada para una conversación difícil. Garrison estaba sentado en la cocina, mirando algo en su tableta. Cuando ella entró, él levantó la vista y Tallulah vio con sorpresa el cansancio y algo parecido a la confusión en sus ojos. «Hola», dijo él después de una pausa. «Hola», respondió ella.
¿Cómo ha ido la reunión con los inversores? Garrison apartó la mirada. Bien, dijo. Lo de siempre. Tayulá asintió. Sabía que no había habido ninguna reunión, que solo era una excusa para no volver a casa y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Tenemos que hablar, dijo ella, sentándose frente a él. Lo sé, suspiró Garrison. Escucha, sobre lo de anteayer. Me precipité. Fue un día duro. La reunión con Arcadia fue horrible y cuando te vi en el pasillo, decidiste que yo era el blanco perfecto para tu ira, concluyó Tayula por él. Y me despediste delante de todos los empleados. No estoy orgulloso de ello, admitió Garrison. Fue poco profesional. Poco profesional, repitió Tayula. Interesante elección de palabras. Yo diría que fue cruel, humillante, injusto. Garrison se frotó la cara con las manos, un gesto que hacía cuando se sentía acorralado. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? Está bien, lo siento. Fue una decisión impulsiva y no debí hacerlo públicamente. Tayula lo miró fijamente. Pero no te arrepientes de la decisión en sí. No es una pregunta, es una afirmación. Garrison se quedó callado, ordenando sus pensamientos. ¿Sinceramente? No, dijo finalmente. Creo que será mejor para la empresa que tomemos un nuevo rumbo, sin el constante recordatorio de cómo lo hacía mi padre, y sin la resistencia constante al cambio. Yo nunca me he resistido al cambio, replicó Tayula. Me he resistido a las malas decisiones. Desde tu punto de vista, malas, replicó Garrison. Desde el mío, necesarias para crecer. Se miraron a través de la mesa, y Tayula se dio cuenta de repente de lo lejos que estaban. Antes podían hablar durante horas, compartir sueños, planes, ideas. Ahora cada palabra era como una piedra lanzada contra el muro que los separaba. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. ¿Qué va a pasar con nosotros? Garrison apartó la mirada. No lo sé, respondió con sinceridad. Quizá necesitemos tiempo. Podrías irte con tus padres unas semanas, hasta que todo se calme. Tayula sintió como la ira crecía en su interior, fría, contenida, pero no por ello menos intensa. ¿Me estás echando de casa?, preguntó en voz baja. No. Garrison parecía sinceramente sorprendido. Por supuesto que no. Solo pensé que sería más fácil para ti estar lejos de todo esto, de los rumores, de los constantes recordatorios. De ti, añadió Tayula. Garrison no respondió, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo pensaré, dijo ella finalmente, levantándose de la mesa. Mientras tanto, tengo cosas que hacer. Subió al dormitorio y empezó a recoger sus cosas, no todas, solo lo imprescindible. Tayula aún no había decidido a dónde iría, pero sabía con certeza que no se quedaría en esa casa, no ahora, cuando cada rincón le recordaba la vida que había terminado tan repentinamente. Mientras tanto, en Quirk Instruments comenzaban los problemas. Garrison regresó a la oficina decidido a demostrar que la empresa podía funcionar e incluso prosperar sin Tayula. Reunió a los jefes de departamento y anunció una reorganización. Janet, del departamento de marketing, se encargará temporalmente de los clientes clave, dijo. Vinton la ayudará durante la transición. Los empleados se miraron entre sí. Janet era una buena comercial, pero no tenía experiencia con clientes, especialmente con clientes tan exigentes como los de Quirk Tools. ¿Y qué pasa con los proveedores?, preguntó Louis con cautela. La señora Quirk también se encargaba de eso. Yo me encargaré de eso, respondió Garrison, al menos hasta que encontremos una solución permanente. Después de la reunión, Vinton se quedó en la oficina de Garrison. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, preguntó. Janet es una excelente profesional, pero trabajar con clientes requiere una habilidad especial. Lo hará, respondió Garrison. Y si no, buscaremos a otra persona.
Nadie es insustituible. Winton asintió, pero parecía inseguro. «Hay algo más», dijo. «Northwest Hospital ha llamado 3 veces esta mañana. Quieren hablar con Tayula sobre su pedido. Diles que ya no trabaja en la empresa y remíteles a Janet», dijo Garrison, empezando a revisar los documentos para indicar que la conversación había terminado. Ese mismo día comenzaron a llegar las primeras señales de alarma. Medical Solutions envió un correo electrónico preguntando por el estado de su pedido, que debía enviarse esa semana. Janet no pudo encontrar la información en el sistema porque Tayula había gestionado parte de la correspondencia directamente. Arcadia Supplies notificó oficialmente la suspensión de los envíos hasta que se aclarara la situación del pago del pedido anterior, un problema que Tayula conocía, pero que no había tenido tiempo de resolver antes de ser despedida. Al final del día, Garrison sentía una creciente inquietud. Siempre había creído que lo sabía todo sobre la empresa, pero ahora se daba cuenta de cuántos detalles importantes se le habían escapado, detalles de los que se ocupaba Tayula. Cuántos acuerdos informales, contactos personales, pequeños pero críticos matices había en su trabajo. Marcó el número de su esposa, pero tras varios tonos, la llamada fue desviada. Garrison frunció el ceño. Sabía que Tayula estaba enfadada y tenía derecho a estarlo, pero ahora se trataba de la empresa, del negocio de su padre. Ella tenía que entenderlo. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Entonces, Garrison le envió un mensaje. «Tenemos que hablar de asuntos de la empresa. Es importante». 10 minutos después llegó la respuesta. «Ya no trabajo en la empresa. Dirígete a tus nuevos empleados». Garrison tiró el teléfono sobre la mesa. No esperaba que Tayula se negara a ayudarle. A pesar de todas sus diferencias, ella siempre había antepuesto los intereses de la empresa. Al parecer, esta vez había cruzado una línea. El día siguiente trajo nuevos problemas. Northwest Hospital notificó oficialmente la suspensión de la colaboración hasta que se aclararan las circunstancias de los recientes cambios en la dirección de la empresa. Otros 2 clientes importantes solicitaron una reunión con Garrison en persona, un paso inusual que denotaba su preocupación. En la producción comenzaron los retrasos debido a problemas con el suministro de componentes. Garrison se debatía entre reuniones, llamadas y reuniones internas, tratando de mantener la situación bajo control. Era un buen estratega, sabía ver el panorama general, pero ahora la empresa se estaba ahogando en detalles, esos mismos detalles de los que siempre se había ocupado Tayula. Al final de la semana quedó claro que los problemas no hacían más que aumentar. Vinton sugirió contratar a un consultor en gestión de crisis, pero Garrison se negó. «Nos las arreglaremos solos», insistió. «Son dificultades temporales». Pero en el fondo de su corazón empezaba a tener dudas. Cada día traía nuevos problemas, y las soluciones que parecían obvias a menudo solo empeoraban la situación. Garrison empezaba a comprender lo complejo que era el mecanismo creado por su padre, un mecanismo en el que Tayula no era solo una pieza más, sino un elemento clave que unía todas las demás partes. El primer día después de su despido comenzó para Tayula en el apartamento de Marlowe. La espaciosa mansión de los Quirk fue sustituida por la pequeña vivienda de su amiga, situada encima de la cafetería, la cuchara y el tenedor. Era acogedor y tranquilo, con libros en las estanterías, cortinas de colores y plantas en los alféizares. No había ningún recuerdo de Quirk Instruments, ni rastro de Garrison. Tayula permaneció mucho tiempo en la cama, escuchando los sonidos de la mañana a través de la ventana. Por primera vez en muchos años, no tenía que correr al trabajo, revisar el correo ni resolver los problemas de los demás. Esa sensación de libertad era a la vez embriagadora y inquietante, como si de repente se encontrara en ingravidez, sin sus puntos de referencia y apoyos habituales.
Después del desayuno, abrió el portátil y empezó a actualizar su currículum. En 10 años de trabajo en la misma empresa, Tayula había acumulado una impresionante lista de logros y habilidades. Al anotarlos, se daba cuenta cada vez más del valor de su experiencia y de lo absurda que era la situación en la que se encontraba. Garrison no solo había echado a su mujer, sino que había privado a la empresa de una empleada clave, alguien que durante años había mantenido todo el mecanismo en funcionamiento. El teléfono pitó con una notificación de mensaje. Luis, del departamento de producción, escribía: «Tenemos problemas con el envío a Mallorca. No sabemos qué especificaciones había en la última versión del contrato. ¿Puedes decirme dónde buscar?». Tayula dejó el teléfono sin responder. Ya no era asunto suyo. Garrison estaba tan seguro de que podría arreglárselas sin ella que lo demostrara. Mientras tanto, en Quirk Instruments surgió el primer problema grave. Arcadia Supplies, el principal proveedor de aleaciones especiales, suspendió los suministros hasta que se aclararan las cuestiones relacionadas con la deuda. Garrison estaba seguro de que todas las facturas se habían pagado a tiempo, pero resultó que el último pago se había retrasado debido a un error técnico, y Tayula había acordado un aplazamiento verbalmente, sin documentarlo. ¿Cómo se puede hacer negocios basándose en acuerdos verbales?, se indignó Garrison en una reunión urgente con el departamento financiero. Es poco profesional. La señora Quirk siempre ha trabajado así con los socios a largo plazo, comentó con cautela el jefe de contabilidad, y hasta ahora no había habido problemas. Garrison no dijo nada, pero por dentro hervía de irritación. Durante todos esos años, había creído que la empresa de su padre funcionaba con procesos y sistemas claros, pero resultaba que gran parte del negocio se basaba en las relaciones personales que había establecido Tayula. Al día siguiente, Tayula decidió cambiar de aires. Alquiló un coche y se dirigió a una ciudad costera a 1 hora de Berlindale. El océano siempre le ayudaba a pensar con más claridad y a tomar decisiones importantes. Mientras paseaba por la playa, pensaba en la oferta de Endicott Bevan. Trabajar para un competidor de Garrison podría ser una continuación lógica de su carrera, pero también significaría romper definitivamente con el pasado. Había otra posibilidad: abrir su propia agencia de consultoría, aprovechando los contactos y la reputación que había ganado a lo largo de los años, o incluso cambiar de sector y empezar de cero. Al regresar al apartamento de Marlowe por la noche, Tayula encontró varias llamadas perdidas de empleados de Quirk Instruments y un mensaje de Garrison. «Tenemos que hablar de asuntos de trabajo. Es importante para la empresa». Borró el mensaje sin responder. Que se las apañara él solo era justo lo que quería. Ese mismo día, en Quirk Instruments, se produjo un accidente en una de las máquinas. No hubo heridos, pero la producción tuvo que detenerse durante varias horas. El técnico que inspeccionó el equipo dijo que el problema se podría haber evitado con un mantenimiento regular. ¿No hicimos una revisión programada la semana pasada?, preguntó Garrison mientras examinaba la máquina dañada. «Sí», confirmó Luis. Pero normalmente la señora Quirk revisaba personalmente todos los informes después del mantenimiento. Tenía buen ojo y a menudo se daba cuenta de cosas que otros pasaban por alto. Al final del segundo día, Garrison ya se daba cuenta de que los problemas se estaban acumulando, pero su orgullo no le permitía admitir su error. En lugar de llamar a Tayula y pedirle ayuda directamente, dejó un mensaje evasivo en su contestador. «Tenemos algunas preguntas sobre los proyectos en curso. Llámame cuando tengas tiempo». Tayula comenzó el tercer día con una decisión firme: no se escondería. Si Garrison pensaba que el despido la derrumbaría, la obligaría a quedarse en casa y compadecerse de sí misma, estaba muy equivocado. Se puso uno de sus mejores vestidos de trabajo y se dirigió al centro de la ciudad. Su primera parada fue el banco,
donde abrió una cuenta a su nombre y transfirió parte de los ahorros de la cuenta conjunta con Garrison. Luego entró en la cafetería frente al edificio de Quirk Instruments, un lugar donde solían almorzar los empleados de la empresa. Tayula eligió deliberadamente una mesa junto a la ventana, a la vista, sin esconderse ni ocultarse. Como era de esperar, al poco rato entraron en la cafetería varios de sus antiguos compañeros de trabajo. Al ver a Tayula, tras un segundo de desconcierto, se dirigieron decididamente hacia su mesa. Señora Quirk, Rachel, de contabilidad, parecía sinceramente alegre. ¿Cómo está? No está mal, dadas las circunstancias, sonrió Tayula. ¿Qué tal en la empresa? Rachel y Jerome se miraron. Sinceramente, Jerome bajó la voz. Todo va mal. Nadie sabe dónde buscar la información necesaria. Los clientes llaman cada hora exigiendo explicaciones. La mitad de los procesos se han paralizado. El señor Quirk está intentando mantener la situación bajo control, añadió Rachel. Pero es difícil. Tayula asintió con la cabeza, tratando de no mostrar que esa información le producía cierta satisfacción. No deseaba ningún mal a la empresa, había invertido demasiados años y esfuerzo en ella, pero una pequeña parte de ella se alegraba de que Garrison recibiera una lección bien merecida. Después de almorzar con sus antiguos compañeros, Tayula se dirigió a la oficina de Beaven Technology. Endicott Beaven la recibió personalmente, un hombre alto, de mirada penetrante y sonrisa inesperadamente amable. Señora Quirk, le estrechó la mano. Me alegro de que haya encontrado tiempo para visitarnos. Beaven la acompañó por la oficina, hablándole de la empresa, sus proyectos y sus perspectivas. La oficina era más pequeña que la de Quirk Instruments, pero más moderna, con espacios abiertos, mamparas de cristal y mobiliario ergonómico. Estamos creciendo, dijo Beaven cuando se sentaron en su despacho. En el último año hemos aumentado nuestra cartera de clientes en un 20%, pero nos falta una persona que pueda crear un sistema realmente eficaz para trabajar con los clientes clave, alguien con su experiencia y sus contactos. Usted entiende que muchos considerarán mi traslado a su empresa como una traición, dijo Tayula con franqueza. Entre ellos, algunos clientes. Lo entiendo, asintió Beaven. Y no espero que se lleve consigo a los clientes de Quirk Instruments. Sería poco ético, pero sus conocimientos y habilidades son suyos, no de la empresa de su marido. A Tayula le gustó cómo lo había expresado. Beaven era inteligente y diplomático, cualidades que ella valoraba en sus socios comerciales. Consideraré su oferta, dijo, pero necesito tiempo para decidir qué camino seguir. Por supuesto, dijo Beaven entregándole una carpeta con la oferta de trabajo oficial. Sin prisas, sin plazos, solo quiero que sepa que existe esta oportunidad. Al regresar al apartamento de Marlowe, Tayula encontró varias llamadas perdidas de Garrison y un mensaje. Por favor, devuélveme la llamada, es sobre Mallorca. Sabía que se trataba de un pedido importante para Mallorca Medical, una de las empresas más antiguas de Quirk Instruments. Después de dudar un minuto, decidió devolver la llamada. Por fin, dijo Garrison con tono irritado. Llevo todo el día intentando localizarte. Tenía cosas que hacer, respondió Tayula con calma. ¿Qué pasa con Mallorca? Amenazan con cancelar el pedido. Dicen que las especificaciones no se ajustan a lo acordado. Así es, confirmó Tayula. En el último momento han cambiado los requisitos del material de los mangos. Lo he acordado con producción, pero parece que no he tenido tiempo de actualizar la documentación en el sistema. Hubo una pausa. Tayula casi podía ver cómo Garrison luchaba consigo mismo. Necesitaba su ayuda, pero admitirlo significaba reconocer su error. Se aclaró la garganta. ¿Puedes ponerte en contacto con ellos y explicarles la situación? Puedo, dijo Tayula, pero ya no trabajo en la empresa. Tú mismo me lo dijiste.
Estoy despedida. Tayula, por favor. Por primera vez, su voz sonó suplicante. Se trata de un pedido de $2 millones. Lo entiendo. Hizo una pausa. Está bien, llamaré a Carlos, a Mallorca, pero solo esta vez. Y solo porque no quiero que la empresa de tu padre pierda un cliente importante. Gracias. Garrison claramente quería decir algo más, pero se contuvo. ¿Estás bien? ¿Dónde te alojas? Eso ya no es asunto tuyo. Tayula colgó sin esperar respuesta. Marcó el número de Carlos Méndez, director técnico de Mallorca Medical, con quien había trabajado durante los últimos 5 años. «Tayula», exclamó alegremente. «Por fin. ¿Qué está pasando allí? Hemos recibido unas especificaciones totalmente incorrectas y tu nuevo gerente no nos da ninguna explicación». «Ha habido algunos cambios en la empresa», respondió Tayula diplomáticamente. «Ya no trabajo en Quirk Instruments». «¿Qué?». Carlos estaba sinceramente sorprendido. «¿Pero cómo? Eras el alma de la empresa». «Así lo ha decidido el nuevo presidente», dijo Tayula secamente. «Pero te llamo por tu pedido. Las especificaciones correctas deben estar en mi correo electrónico. Te las enviaré personalmente y tú se las puedes pasar a tu nuevo contacto». Después de hablar con Carlos, Tayula encontró el correo que necesitaba en su archivo y lo reenvió, enviando una copia a Janet con una breve explicación. El asunto estaba zanjado. Quirk Instruments no perdería ese pedido, al menos no por su culpa. Al cuarto día, en Quirk Instruments, comenzaron los problemas con el personal. Garrison, en un intento por poner orden y aumentar la eficiencia, introdujo nuevas normas, eliminó el horario flexible de descansos, redujo el tiempo para comer y reforzó el control del tiempo de trabajo. Los trabajadores de la planta, muchos de los cuales llevaban décadas en la empresa, interpretaron estos cambios como una muestra de desconfianza y falta de respeto. «Obadiah siempre dio más libertad a la gente», dijo Marlowe cuando Tayula le contó esto durante el desayuno. Decía que era mejor tener empleados felices que a veces se tomaban descansos que empleados infelices que trabajaban sin parar. Garrison nunca entendió esa filosofía, suspiró Tayula. Siempre pensó que su padre era demasiado blando con los trabajadores. Después del desayuno, Tayula fue a consultar a un abogado especializado en derecho laboral. No tenía intención de demandar a Garrison por despido improcedente, pero quería conocer sus derechos como accionista de la empresa. El abogado le explicó que, como accionista minoritaria con un 10% de las acciones, Tayula tenía derecho a recibir información sobre las actividades de la empresa, a participar en las juntas generales de accionistas y, por supuesto, a recibir dividendos. Sin embargo, no tenía influencia real en la toma de decisiones. Garrison, con su 80% de las acciones, podía dirigir la empresa prácticamente en solitario. Esa misma noche, recibió un mensaje de Luis. «Hoy casi se produce un accidente en la línea. Hemos pedido piezas baratas de China y no son compatibles con nuestras máquinas. Nadie comprobó la compatibilidad antes de instalarlas». Tayula frunció el ceño. Era peligroso, no solo para la producción, sino también para los trabajadores. Obadiah siempre había dado prioridad a la seguridad y ella continuaba con esa tradición. Garrison, en su afán por reducir gastos, parecía haber empezado a descuidar las medidas de seguridad más básicas. 5 días después de despedir a Tayula, Carlos de Mallorca Medical llamó por teléfono. «Acabo de hablar con el señor Quirk», dijo. «Me ha informado de que la empresa no podrá cumplir con nuestro pedido a tiempo debido a problemas con los proveedores. Propone posponerlo un mes o dividirlo en partes». «¿Y qué han decidido?», preguntó Tayula. «Estamos barajando otras opciones», respondió Carlos evasivamente. «Entre ellas, la oferta de Vivint Technology. Están dispuestos a aceptar nuestro pedido en las mismas condiciones y en los mismos plazos». Tayula sintió una punzada de inquietud. Mallorca Medical
Era uno de los principales clientes de Quirk Instruments, ya que representaba alrededor del 15% de su facturación anual. La pérdida de un cliente así supondría un duro golpe para la empresa. «Es tu decisión, Carlos», dijo ella tras una pausa. «Ya no trabajo en Quirk Instruments y no puedo influir en su política ni prometer nada en su nombre». El sexto día comenzó con una llamada inesperada de Garrison. Tayula miró la pantalla del teléfono durante un rato, pensando si debía contestar. La curiosidad pudo más. «¿Sí?», dijo, tratando de que su voz sonara neutra. «Tayula», dijo Garrison en voz baja con cansancio en su voz. «Estamos perdiendo Mallorca». «Lo sé», respondió ella. «Carlos me llamó ayer». «Claro que te llamó», dijo Garrison con una sonrisa amarga. «Todos te llaman. Clientes, proveedores, incluso nuestros propios empleados, como si todavía estuvieras aquí». Tayula se quedó callada, esperando a ver a dónde quería llegar. «Cometí un error», dijo Garrison finalmente. «No debí haberte despedido, especialmente de esa manera». «No es cuestión de la manera», respondió Tayula. «No debiste despedirme, y punto. He dedicado 10 años a esta empresa. Conozco a todos los clientes, a todos los proveedores, todos los procesos. Pero tú estabas demasiado ocupado demostrando tu superioridad como para darte cuenta». Hubo una larga pausa. Tayula oyó la respiración entrecortada de Garrison al otro lado de la línea. «Tienes razón», dijo él por fin. He sido un idiota engreído. Pensaba que podía hacerlo todo mejor que mi padre, demostrar que era digno de dirigir la empresa, y al final, todo se está desmoronando». «¿Y qué quieres de mí?», preguntó Tayula sin rodeos. «Vuelve», suplicó con sinceridad. «La empresa te necesita. Yo te necesito». Tayula cerró los ojos. Una parte de ella quería aceptar. Realmente amaba Quirk Instruments. Había invertido tanto esfuerzo y energía en la empresa. Pero otra parte entendía que volver sin más no resolvería nada. Garrison podría volver a caer en su orgullo en cualquier momento. «Necesito pensarlo», dijo ella. «No puedo darte una respuesta ahora mismo». «Por supuesto», asintió rápidamente Garrison. «Tómate todo el tiempo que necesites, pero no demasiado. La situación empeora cada día que pasa». Después de hablar con Garrison, Tayula se quedó sentada mucho tiempo mirando por la ventana. No sentía regodeo por su admisión de error, solo cansancio y una ligera tristeza. No quería volver a la empresa en las mismas condiciones, pero tampoco sería correcto permitir que la creación de Obadiah se destruyera. Por la noche sonó otro teléfono. Era Endicott Bevan. «Señora Quirk», su voz sonaba contenida y formal. «He oído que Mallorca Medical se inclina por colaborar con nosotros en lugar de con Quirk Instruments. Quería asegurarme de que lo entendía. No es una iniciativa mía ni un intento de robarles clientes». «Lo sé», respondió Tayula. «Es una decisión de Mallorca basada en problemas objetivos con los suministros de Quirk». «Exactamente», asintió Viven. «Y además, mi oferta de trabajo sigue en pie. Es más, estoy dispuesto a ampliarla. Podrías convertirte en socia de Viven Technology, no solo en una empleada, con la correspondiente participación en la empresa». Tayula se sorprendió. Convertirse en socia de una empresa competidora era un nivel de oportunidades completamente diferente y otro nivel de responsabilidad. «Es una oferta muy generosa, señor Viven», dijo ella. «Tengo que pensarlo seriamente». «Por supuesto», respondió él. «Entiendo que no es una decisión fácil, especialmente teniendo en cuenta su historia con Quirk Instruments, pero a veces hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás». Al séptimo día después de su despido, Tayula se despertó con una idea clara de lo que quería hacer a continuación. Llamó a Garrison y le propuso quedar, pero no en su casa ni en la oficina, sino en terreno neutral. Quedaron en un pequeño parque a las afueras de Burlingame. Garrison parecía demacrado y cansado,
muy diferente del hombre seguro de sí mismo que la había despedido una semana antes. «Gracias por venir», dijo cuando se sentaron en un banco junto al estanque. «He pensado en tu propuesta», dijo Tayula, mirando el agua en lugar de a su marido. «Y tengo unas condiciones». Garrison se tensó, pero asintió. «Te escucho. En primer lugar, no vuelvo como una empleada más, sino como socia de pleno derecho», dijo Tayula con firmeza, «con el cargo de directora ejecutiva y el mismo poder de decisión que tú». «Eso es», Garrison empezó a protestar, pero se detuvo. «Está bien. ¿Qué más?» «En segundo lugar, no habrá cambios bruscos en la empresa sin discutirlos y acordarlos previamente, ni nuevos logotipos, ni despidos, ni cambios en el proceso de producción». Garrison asintió lentamente. «Y en tercer lugar», Tayula finalmente se volvió hacia él, «tenemos que decidir qué va a pasar con nuestro matrimonio. No puedo trabajar con alguien que no me respeta como profesional ni como persona». «Yo te respeto», dijo rápidamente Garrison. «Esta semana me ha enseñado mucho. Estaba demasiado centrado en mí mismo, en mis ambiciones. Olvidé que el éxito de la empresa no es solo mérito mío». Tayula lo miró atentamente, tratando de averiguar si era sincero o simplemente decía lo que ella quería oír. «Tienes hasta mañana para pensar en mis condiciones», dijo ella levantándose. «Mientras tanto, tengo que rechazar una oferta muy tentadora de Andy Bevan». «¿Bevan te ha ofrecido trabajo?» Garrison parecía a la vez sorprendido y enfadado. «No solo un trabajo». Tayula se permitió una leve sonrisa. «Una sociedad. Pero yo elijo Quirk Instruments, si es que aceptas mis condiciones, claro está». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del parque, dejando a Garrison en el banco con una expresión de total desconcierto en el rostro. Por primera vez en toda la semana, Tayula se sintió realmente fuerte y segura. Fuera cual fuera la decisión de Garrison, sabía que no permitiría que él ni nadie más volviera a subestimar su valor, ni como profesional ni como persona. El viento agitaba el anuncio de quiebra pegado a la puerta de entrada del edificio de Quirk Instruments. El documento oficial, con sellos y firmas, parecía fuera de lugar junto al viejo letrero con el logotipo que Obadiah había diseñado hacía más de 30 años. Tayula estaba al otro lado de la calle, observando cómo varios empleados salían del edificio con cajas con sus pertenencias personales. Sus rostros reflejaban confusión y angustia, las emociones esperadas en personas que acaban de perder su trabajo. Habían pasado 2 semanas desde que rechazó la oferta de Garrison de volver a la empresa. 2 semanas en las que la situación había empeorado tanto que ya no parecía posible salvar el negocio. Majorca Medical rompió el contrato y se pasó a Bevan Technology. Le siguieron otros 3 clientes importantes. Arcadia Supplies presentó una demanda para cobrar la deuda. 2 ingenieros experimentados dimitieron, incapaces de soportar las nuevas normas de Garrison. Y cuando un pedido importante para la clínica central se entregó con defectos críticos debido al uso de materiales baratos, se presentó otra demanda por daños y perjuicios. Tayula veía cómo la empresa que había ayudado a construir durante 10 años se desmoronaba ante sus ojos. Pero en lugar de sentir regodeo o satisfacción, solo sentía una tristeza silenciosa. Quirk Instruments no era solo un lugar de trabajo, era una familia creada por Obadiah y sostenida por el esfuerzo de decenas de empleados leales. Ahora esa familia se estaba desintegrando. Luis vio a Tayula al otro lado de la calle y la saludó con la mano. Ella cruzó la calle para hablar con él. «¿Cómo estás?», preguntó ella, señalando la caja que él llevaba en las manos. «He pasado mejores momentos», respondió él encogiéndose de hombros, «pero ya he encontrado un nuevo trabajo, en Johnson Mechanics, en la ciudad vecina. No es tan fácil llegar, pero al menos es algo». «Me alegro por usted», dijo Tayula con sinceridad. «Es un excelente profesional, tienen suerte de haberlo contratado».
¿Qué pasará con el edificio y el equipo? Preguntó Luis mirando hacia la fábrica. ¿Lo venderán todo? Por lo que sé, Garrison está negociando con Viven Technology la venta de todo el complejo, respondió Tayula. Endicott llevaba mucho tiempo queriendo ampliar la producción y es decir, esta planta le viene como anillo al caballo. Luis asintió, pero en sus ojos se leía la duda. Sabe, señora Quirk, muchos de nosotros creemos que si usted hubiera vuelto entonces, todo esto se podría haber evitado. Tayula negó con la cabeza. El problema no era yo, Luis. El problema era que la empresa había dependido durante demasiado tiempo de conexiones informales y relaciones personales en lugar de sistemas y procesos sólidos. Garrison tenía razón en una cosa. Así no se puede dirigir un negocio. Simplemente eligió la forma equivocada de solucionarlo. Se despidieron y Tayula se dirigió a su coche. Tenía una cita con su abogado. Debía resolver la cuestión de su 10% de las acciones de la empresa, ahora en quiebra. La pequeña suma que podría obtener por su venta no le preocupaba especialmente a Tayula. El dinero nunca había sido su principal motivación. Mucho más importante era lo que planeaba hacer a continuación. La idea de crear su propia empresa de consultoría no se le ocurrió a Tayula de inmediato. Al principio, consideró seriamente la propuesta de Endicott Viven. La asociación con una empresa en crecimiento y con buena reputación era una opción tentadora, pero cuanto más lo pensaba, más claro tenía que no quería volver a trabajar en una estructura en la que otra persona tomaba las decisiones. 10 años a la sombra de Obadiah y luego de Garrison habían sido suficiente experiencia. Había llegado el momento de crear algo propio. En el despacho del abogado le esperaba una sorpresa, el mismísimo Garrison. Estaba sentado en la sala de espera, tamborileando nerviosamente con los dedos en el reposabrazos de la silla. Al ver a Tayula, se levantó. «Esperaba encontrarte aquí», dijo. «Tenemos que hablar». Tayula dudó. Su último encuentro, 2 semanas atrás, había terminado tenso. Garrison se había negado a aceptar sus condiciones para volver a la empresa, especialmente el punto sobre la igualdad de derechos en la toma de decisiones. Al fin y al cabo, soy el presidente de la empresa y la última palabra la tengo yo, insistió entonces. Tayula no discutió. Simplemente se levantó y se marchó, consciente de que sus caminos se habían separado definitivamente. ¿De qué queremos hablar?, preguntó ella ahora. Parece que todo está decidido. La empresa está en quiebra y tú vas a vender los activos a Viven. No exactamente, dijo Garrison con un aire inusualmente inseguro. Quería hablar contigo de algo antes de firmar los documentos definitivos. Salieron a la calle y se dirigieron a una pequeña plaza cerca del edificio de oficinas. Era un día claro y fresco, típico del otoño en Berlingheim. Viven ofrece solo el 40% del valor real de la empresa, dijo Garrison cuando se sentaron en un banco. Sabe que estoy en una situación desesperada y se aprovecha de ello. El 40% es mejor que nada, señaló Tayula. Teniendo en cuenta las deudas y las demandas, es incluso generoso. Garrison la miró con reproche. Es la empresa de mi padre, Tayula, la empresa que él creó hace 35 años, y ahora se la va a quedar nuestro principal competidor por 4 duros. ¿Y qué esperabas? Tayula no ocultó su irritación. Despediste al empleado clave, responsable de las relaciones con los clientes y los proveedores. Cambiaste procesos que funcionaban desde hacía años. Pusiste en puestos importantes a personas sin experiencia en nuestro sector. Ahorraste en materiales e ignoraste los consejos de quienes realmente entendían de producción. ¿Qué podía pasar? Garrison bajó la cabeza. Por primera vez desde que se conocieron, Tayula lo veía así, abatido, sin confianza en sí mismo. «Lo he estropeado todo», dijo en voz baja. Quería demostrar que era mejor que mi padre, que había destruido todo lo que él había construido. Tayula suspiró.
Su ira fue dando paso poco a poco a la compasión. A pesar de todos sus defectos, Garrison no era una mala persona, solo inseguro y demasiado orgulloso. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó ella. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Viven me ha ofrecido un puesto de asesor en la empresa fusionada, puramente formal, sin poderes reales, para guardar las apariencias ante los clientes, según sus propias palabras». «¿Y vas a aceptar?». Garrison se encogió de hombros. «¿Qué otra opción tengo? Tendré que pagar las deudas de la empresa durante varios años más. Necesito unos ingresos estables». Se quedaron en silencio, mirando a los niños que jugaban en el parque. En otro tiempo, habían soñado con tener hijos, pero el trabajo siempre había sido lo primero. Al principio, Tayula quería terminar sus estudios y empezar una carrera, pero luego Garrison estaba demasiado ocupado desarrollando nuevas líneas de negocio en la empresa. Y así pasaron los años. «¿Y tú?», preguntó Garrison por fin. «¿Qué piensas hacer?». «Voy a abrir mi propia empresa», respondió Tayula. «Consultoría para empresas manufactureras. Ayudaré a establecer relaciones entre fabricantes y clientes, optimizaré procesos e implementaré sistemas de control de calidad». «Suena bastante lógico», asintió Garrison. «Tienes mucha experiencia en ese campo». «Sí», asintió Tayula. «Y ya tengo el acuerdo preliminar de varios clientes potenciales». «Déjame adivinar, ¿Majorca Medical está entre ellos?». «Ellos también», admitió Tayula. «Carlos mismo me propuso colaborar cuando se enteró de mis planes». Garrison sonrió con tristeza. «Qué ironía del destino. Yo te despido, pierdo clientes y tú montas tu propio negocio y me los quitas». «No te los vio», replicó Tayula con calma. «Les ofrezco servicios que necesitan y que ya no pueden obtener de Quirk Instruments. Son negocios, Garrison, nada personal». Él se estremeció al oír el eco de sus propias palabras, pronunciadas el día en que la despidió. «Tienes razón», dijo tras una pausa. «Como siempre». Volvieron a quedarse en silencio. La incomodidad entre ellos se hacía cada vez más palpable. Demasiados rencores sin expresar, demasiadas preguntas sin respuesta. «Tenemos que hablar de algo más», dijo finalmente Tayula. «De nuestro matrimonio». Garrison asintió sin mirarla. «Lo sé. ¿Has pedido el divorcio?». «Todavía no», respondió ella. «Quería hablar contigo primero, resolverlo todo de forma civilizada». «Entonces ya lo tienes decidido», dijo él, más como una afirmación que como una pregunta. «¿Y tú no?». Tayula se volvió hacia él. «Hace mucho que nos convertimos en extraños, Garrison. Incluso antes de todo este asunto de la empresa. Simplemente no queríamos admitirlo». Él asintió lentamente. En el fondo, sabía que ella tenía razón. En los últimos años, su matrimonio había sido más una asociación comercial que una relación real. Vivían en la misma casa, trabajaban en la misma empresa, pero hacía mucho tiempo que no había entre ellos la intimidad y la comprensión que deben existir entre los cónyuges. «No voy a complicar las cosas», dijo Garrison. «Puedes quedarte la casa, de todos modos tengo pensado mudarme. El coche también. En cuanto al resto de los bienes, me temo que no queda casi nada después de pagar las deudas de la empresa». «No necesito la casa», negó Tayula con la cabeza. «Demasiados recuerdos, y es demasiado grande para una sola persona. Mejor vendámosla y repartámonos el dinero». Garrison estuvo de acuerdo. Durante un rato discutieron los detalles prácticos. ¿Quién se quedaría con qué muebles? ¿Qué harían con las cuentas conjuntas? ¿Qué harían con las acciones de la empresa? La conversación fue sorprendentemente tranquila y racional, quizá porque ambos comprendían que la separación era inevitable. 3 semanas después, Tayula firmó el contrato de alquiler de una pequeña oficina en el centro de negocios de Berlingheim. 2 despachos luminosos, una sala de recepción y una pequeña sala de reuniones, suficiente para empezar. Pasó varios días acondicionando el espacio, eligiendo muebles, aparatos y decoración. Era un nuevo comienzo
y quería que todo se ajustara a su visión. El nombre de la empresa surgió de forma inesperada. Penny Fisher Consulting era su apellido de soltera, que no había utilizado en 10 años, desde que se casó con el señor Quirk. Era una vuelta a sus raíces, a su verdadera identidad. El día de la inauguración oficial, Tayulá recibió a su primer cliente, un representante de una pequeña empresa farmacéutica que se enfrentaba a problemas en el sistema de control de calidad. Mientras se preparaba para la reunión, de repente se dio cuenta de lo tranquila y segura que se sentía, sin ansiedad, sin dudas, solo con una clara comprensión de sus capacidades y un plan de acción definido. Unos días después de la inauguración de la oficina, Tayulá se llevó otra sorpresa, la visita de Jerome, del Departamento de Desarrollo de Quirk Instruments, o, mejor dicho, del antiguo Departamento de Desarrollo de una empresa que ya no existía. «He oído que ha abierto su propia empresa», dijo, moviéndose incómodo de un lado a otro en la puerta de su despacho. «Y he pensado, quizás necesite un ingeniero consultor». Tayulá lo invitó a pasar y le preguntó por su situación. Resultó que, tras la quiebra de Quirk Instruments, Jerome, como muchos otros empleados, se había quedado sin trabajo. Bevan solo había contratado a los especialistas más experimentados para la producción y había despedido a casi todo el personal administrativo y auxiliar. «De momento tengo un presupuesto reducido», admitió Tayulá con sinceridad. «No puedo ofrecerte el mismo sueldo que en Quirk». «Estoy dispuesto a empezar con menos», respondió Jerome con seguridad, «y crecer junto con la empresa. Creo en usted, señora Quirk». Tayulá sonrió. «Penny Fisher», la corrigió. «Ahora me llamo Tayulá Penny Fisher, y yo también creo en ti, Jerome. Bienvenido al equipo». En los meses siguientes, Penny Fisher Consulting firmó contratos con 5 clientes, entre ellos Mallorca Medical y Northwest Hospital. A Tayulá y Jerome se unieron otros 2 antiguos empleados de Quirk Instruments, Rachel, de contabilidad, y Nash, un joven ingeniero. El pequeño equipo trabajaba con eficacia, sin la burocracia y las políticas internas que a menudo entorpecían el funcionamiento de las grandes empresas. Tayulá no volvió a ver a Garrison desde aquella conversación en el banco. Solo supo por conocidos comunes que finalmente había aceptado la oferta de Bevan, pero que no duró ni 3 meses en su nuevo puesto. Luego vendió su casa y se mudó a Seattle, donde encontró trabajo en una startup que desarrollaba tecnología médica. El divorcio se tramitó rápidamente y sin discusiones. Garrison no reclamó ninguna participación en la nueva empresa de Tayulá, y ella no exigió ninguna compensación por su papel en Quirk Instruments. Se separaron tal y como habían vivido los últimos años, como socios comerciales, dividiendo claramente los activos y las obligaciones. Un día, al revisar el correo, Tayulá encontró una carta de Garrison. Era breve y formal. «Tayulá, espero que estés bien. He conseguido trabajo en MedTech Solutions, en Seattle. Están desarrollando nuevos tipos de instrumentos quirúrgicos. Irónico, ¿no? He reflexionado mucho durante estos meses. Tenías razón sobre la empresa y sobre nosotros. He tenido que perderlo todo para darme cuenta. Te deseo mucho éxito en tu negocio. G». Tayulá no respondió a la carta. No tenía sentido continuar una conversación que ya habían terminado. En su lugar se centró en el desarrollo de Penny Fisher Consulting. La empresa consiguió nuevos clientes, su reputación creció y se fue forjando su propio estilo de trabajo, basado en los principios que Tayulá consideraba importantes: profesionalidad, honestidad, atención al detalle y respeto por los clientes y los empleados. Un año después de fundar la empresa, Tayulá firmó un contrato con una gran corporación médica, el tipo de cliente con el que siempre había soñado para Quirk Instruments. El contrato significaba estabilidad y crecimiento para su pequeña empresa, pero lo más importante era que confirmaba que había tomado el camino correcto.
Al regresar a casa por la noche después de firmar el contrato, Tayula pensó en cómo había cambiado su vida en ese año. Había perdido su trabajo, a su marido y su estilo de vida habitual, pero había ganado independencia, confianza en sí misma y la oportunidad de construir un negocio como ella creía necesario, sin concesiones, sin necesidad de adaptarse a las ambiciones y expectativas de los demás. Quizás su despido de Quirk Instruments no fue el final, sino el principio, el empujón que la obligó a salir de las sombras y crear algo propio.